Aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, Pablo exhorta y ruega a los hermanos que ministren el uno al otro, que ayuden espiritualmente el uno al otro. Ya les había dicho que deberían edificarse el uno al otro, y ahora él va a hablar específicamente cómo pueden ministrar el uno al otro. Y lo que vemos aquí en versículo 14 son 3 maneras en que podamos ministrar los unos a los otros. En nuestras conversaciones, por ahí uno detecta alguna necesidad, algún conflicto, alguna prueba, alguna tentación. ¿Qué debemos hacer? ¿Ignorarlo? ¿Pasarlo por alto? ¿Compartirle nuestro conflicto, nuestra dificultad? No, deberíamos ministrarles, deberíamos ayudarles, darles alguna palabra. Pero cada situación es muy diferente. Vemos aquí en versículo 14 que habla de algunos perezosos, algunos de poco ánimo y algunos débiles. Por cada uno hay una palabra. Es como una persona enferma. Cuando va al médico, el médico no tiene un solo remedio para dar a todos los pacientes. Él escucha al paciente, mira al paciente, analiza al paciente y según su necesidad, según su problema, según su enfermedad, Él le da su receta. Y aquí Dios está dándonos a nosotros la manera de ministrar a los hermanos según su necesidad. Mire versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Primero él habla de amonestar a los ociosos. Ocioso, o mejor dicho, amonestar, tiene la idea de traer a la memoria una verdad que la persona ya sabe, y instruirle con la idea de advertirles a ellos acerca de su conducta. Amonestar es llamar la atención. Puede ser una forma de corregir una persona, pero tiene la idea de advertirle de las consecuencias de lo que está haciendo, amonestarlo, alertándoles a ellos a lo que están haciendo en cuanto a su conducta, pero siempre trayendo a la memoria la verdad, mostrándoles lo que la palabra de Dios dice. No es compartir nuestra opinión, no es compartir nuestra idea, es hablarles la verdad. Ahora, la palabra perezoso o ocioso, mejor dicho, aquí dice ocioso, es una palabra que se usaba para un soldado que estaba fuera de fila, que estaba descuidando su manera de marchar o de pararse, y es una persona descuidada, una persona que le falta disciplina, no está prestando atención, entonces está actuando de una manera incorrecta y que está en una situación donde está descuidando su vida. El creyente ocioso es una persona que no está cuidando su vida y por ahí está descuidando las cosas que debería hacer, como un soldado descuidando su posición en la fila y marchando mal, descuidado. El creyente ocioso o perezoso sabe que debería leer la palabra de Dios, pero es como que no lo está dando importancia. Es una persona que por ahí sabe que debe orar, pero no está dándolo mucha importancia.
Si uno lee en 2 Tesalonicenses, muchos de los comentaristas piensan que había un problema en la iglesia, que algunos creyentes estaban descuidando y eran ociosos o perezosos en esta área. Aparentemente Pablo había predicado a la iglesia de que Cristo viene a buscar su iglesia. Entonces algunos, descuidando su vida personal, dijeron, bueno, si Cristo viene, ¿para qué vamos a trabajar? Y eran ociosos y perezosos en ese sentido, y era como una carga a los hermanos y a la iglesia, y estaban viviendo una vida desordenada. Entonces los está amonestando y está diciendo, amonesten, corrigen a estos hermanos ociosos, porque están fuera de fila, están portándose de una manera que no es correcta, y ellos lo saben muy bien. Traen a la memoria la verdad que ellos saben para corregir su conducta. Están desobedeciendo, están no haciendo caso. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra, mirad hermanos, que no hay, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Es una palabra muy parecida a la palabra amonestar, exhortar los unos a los otros en toda sabiduría. La palabra de Dios debería morar en nosotros. En cuanto detectamos alguna necesidad, hablarle, amonestarle al hermano y cuidar de nuestros hermanos. A veces uno está con otro hermano y por ahí se da cuenta que el otro hermano no está leyendo la Biblia. Ahora, leer la Biblia es fundamental para el creyente. Es importantísimo. Y si una persona te confiesa, no, hace rato que no estoy leyendo la Biblia, ¿cómo deberíamos responder? Deberíamos amonestarles. Deberíamos ayudarle a ver, hermano, necesita leer la palabra. Corregirlo, ayudarle a ver esa necesidad. Si un hermano está compartiendo algo que está practicando, que está mal en su negocio, ¿deberíamos ignorarlo? ¿Deberíamos pasarlo por alto? ¿Compartir algo que nosotros estamos haciendo mal? No, deberíamos amonestarles a ellos. Algún jovencito, alguna jovencita que está contando, conocí una persona y estoy muy interesada en esa persona, lo único que no es creyente. ¿Qué deberíamos decir? Cuidado, hermano, cuidado, hermana, que Dios no quiere que haya una unión desigual, y tratar de amonestarle, de ayudarle a ver el error, por supuesto con amor, con sabiduría, con ternura, no como un policía criticándolo o con una actitud de soberbia, pero no ignorarlo. Tratar de ayudarlo. ¿Qué dice Pablo? Amonestar al ocioso. El que está descuidando su vida, no lo deja pasar. Trate de ayudarle, trayendo a su memoria la verdad, para que hagan caso a Dios y obedezcan a Dios. Si uno ve que otro hermano está pecando, que está haciendo algo realmente que está mal delante de Dios, deberíamos hablar, deberíamos con amor tratar de ayudarle a ver su error y no dejarlo pasar. Me gusta lo que dice en Hebreos capítulo 3, dice en versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Si estamos conversando y nos admiten que están haciendo algo que sabemos que está mal y ellos saben que está mal, no debemos ignorarlo. Debemos exhortarles, debemos amonestarles. Y la cosa que es, ustedes saben, los hermanos en la iglesia muchas veces no comparten con el pastor las cosas que están haciendo que están mal. Muchas veces lo esconden, lo tapan o tratan de evitar que uno lo sabe. Pero con los hermanos de la iglesia comparten libremente lo que están haciendo y deberíamos amonestarles. Aún, por ejemplo, algún hermano por ahí está conversando con otro y usando un vocabulario que no corresponde para un creyente, está fuera del lugar. El creyente debería amonestarle a ellos y corregirlo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad, en obediencia a Dios. En primer lugar, Dios le dice a los tesalonicenses amonestar a los ociosos. Pero miren lo que dice en versículo 14. Dice que alentéis a los de poco ánimo. Los de poco ánimo no son ociosos. O los de poco ánimo tienen otra necesidad. Dice que debería alentarlos a los de poco ánimo. Alentar es la idea de infundir fuerza, de compartir palabras que les ayuda a animarse, a confiar en Dios y obedecer a Dios. Hay hermanos que por ahí están con muy poco ánimo, están desanimados, están con poco deseos de hacer la voluntad de Dios. Y uno se da cuenta que son de poco ánimo, quizás por algún temor, algún miedo. Dice que debería alentar a los de poco ánimo. Por ahí tienen miedo que en su trabajo corre la palabra de que, bueno, en la fábrica van a tener que despedir a algunos empleados. Y por ahí él dice, tengo miedo que voy a perder mi trabajo y que voy a quedar sin trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Hace 20 años, 30 años que estoy ahí y todavía no puedo jubilarme. Todavía tengo algunos años más, tengo fuerzas, pero tengo miedo. ¿Cómo deberíamos responder? ¿Como el ocioso, amonestándolo? Medio frustrado, pero vos sos creyente, vos tenés que confiar en Dios. ¿Por qué estás con miedo? No, deberíamos alentarlos, amonestarlos que están desobedeciendo al Señor y saben que están desobedeciendo, pero los que son débiles, que tienen poco ánimo, no debemos amonestarlos, deberíamos alentarlos, deberíamos compartirles promesas de la palabra de Dios, deberíamos compartirles palabra de Dios, deberíamos mandarle un mensaje a la mañana del día siguiente, hermano, estoy orando por vos. Eso le va a alentar, le va a ayudar en su desánimo a no desalentarse, a no seguir con su miedo. Sabemos que hay algunos hermanos que fácilmente tienden a desalentarse, a desanimarse, a tener miedo, a tener temor, a pensar el futuro y qué voy a hacer y todo. Debemos retarlos, debemos enojarnos. Vos siempre estás desanimado, siempre estás... No, dice la palabra de Dios que deberíamos alentarlos. Usted cuando está hablando con una persona, usted está pensando y observando y escuchando sus palabras para saber si está desobediente o si está desanimado. O usted tiene una receta para el problema de todos, una sola receta que siempre da a la persona un solo versículo, no importa su problema. Debemos alentar a los que están de poco ánimo.
deberíamos ayudarles en su desánimo. El hermano con su trabajo que tiene alguna dificultad. La esposa o la hermana que tiene alguna dificultad en su matrimonio, o el hombre que tiene alguna dificultad en su matrimonio. Tratar de escuchar. ¿Está desobedeciendo al Señor o está desanimado en el Señor? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es la receta adecuada para esta situación? Hay muchos hermanos que están desanimados. Necesitamos alentarlos. Hay padres que tienen hijos que por ahí se desaniman. Y lamentablemente lo que hacen siempre los padres, en el caso a veces, es retarlos. Deberíamos retar a alguien que está con un poco de miedo. ¿Por qué estás con miedo? ¿Qué, no confías en Dios? ¿Que no pensás que Dios va a proveer retándolos? No. Deberíamos alentarlos a mirar al Señor y confiar en el Señor. Me encanta leer las historias en el Antiguo Testamento. Cómo Dios obró y cómo vemos, como dice en 1 Corintios, que fue escrito en el Antiguo Testamento para nuestros ejemplos, para instruirnos a nosotros. En 2 Corintios había un rey Ezequías, y de repente los asirios vinieron contra la ciudad. En 2 Crónicas, capítulo 32, y alrededor de la ciudad estaba el enemigo, y toda la gente estaba mirando afuera pensando, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora cómo va a terminar todo eso? Ezequías se puso de pie, habló con el pueblo, escuchen lo que él hizo. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Vengan a la plaza, todos a la plaza, para escuchar. Y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. En realidad había menos personas en la ciudad que soldados alrededor de la ciudad. Pero Ezequías sabiamente dijo, no hay más con nosotros. ¿Por qué? Porque está Jehová Dios con nosotros. Esforcémonos, confiemos en el Señor. ¿Y qué hizo Él? Los animaba a confiar en Dios. Y si uno lee el relato, Dios hizo un milagro poderoso. ¿Por qué? Porque estaban confiando en Dios y estaban esperando en Él. Y Dios demostró su gran poder. ¿Usted sabe alentar a alguna persona desanimada? ¿Usted tiene algunas promesas de la palabra que han sido de bendición para tu vida? Ahora, no cometemos el error de una persona que está desobedeciendo al Señor, tratando de alentarlo, de animarlo. No, hay que amonestarlo, dice la palabra de Dios. Hay que alentar a los que son de poco ánimo. Pero también en versículo 14, ¿qué dice después de amonestar al ocioso y después de alentar el de poco ánimo? Dice acá, sostener a los débiles. Mira lo que dice, sostengáis a los débiles. Hay gente que es muy, muy débil, o algún momento que están pasando donde literalmente no tienen fuerzas. No tienen fuerzas a veces de hablar, no tienen fuerzas de leer la palabra, no tienen fuerzas de orar a Dios, no tienen fuerzas, están totalmente débiles. A veces son nuevos creyentes,
El enemigo está muy sensible. Vimos el domingo, el enemigo es muy sensible y observa y ve un nuevo creyente y él va a atacar al creyente. Y es débil. No tiene mucho conocimiento, no tiene mucha fuerza. Es como el potrillo recién nacido. ¿Han visto alguna vez algún video de un potrillo? Se levanta y está tan débil que por ahí cae y cae y cae. Y uno tiene que esperar que se ponga de pie. Hay algunos creyentes que son muy débiles. Débiles emocionalmente, débiles espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Sostenerlos a ellos. Y la idea de sostenerlo es apoyarles. Apoyarles. A mí me encanta el Evangelio de Juan. Y vemos en Juan capítulo 11 cómo Cristo apareció en el velorio de Lázaro. Y cuando llega al velorio, sale Marta a donde él estaba, un poco fuera de la ciudad, y empieza a conversar con Cristo. Y Cristo conversa con ella, le alienta a ella, le anima y aún le instruye a ella de que Él era la resurrección y la muerte y la vida, y que podía creer en Él como la resurrección. Y le da una mini clase ahí, enseñándole, preparándole a ella y lo demás por levantar a Lázaro de la muerte. Pero sabe que María fue y habló con Cristo, y Cristo no conversó con ella porque era muy débil. Estaba tan triste lo que estaba pasando. Lo que Cristo hizo con María era simplemente mostrarle lágrimas de amor. Y ahí es donde dice la palabra, Jesús lloró. A veces hay gente débil en la fe, no necesitan palabras. ¿Saben lo que necesitan? Un abrazo. Necesitan algunas lágrimas. Necesitan que alguien le mande un mensaje y que simplemente diga, ¿sabe qué, hermano o hermana? Estoy recordándote, estoy pensando en vos y estoy orando que Dios te sostenga. Y por ahí no tienen ganas de hablar, porque están tristes, están mal, están pasando por un mal momento, y lo que necesitan es la fuerza de uno que quiere sostenerlos a ellos y recordar a ellos en oración y mandar algunas palabras. ¿Ustedes saben la diferencia? ¿Entienden la diferencia? Cuando nosotros hablamos con la gente, no hay un remedio para todos. No hay un versículo, una promesa para todos. Uno tiene que escucharlos. Uno tiene que discernir qué es su dificultad, cuál es su problema, cuál es un pasaje de la palabra, o simplemente cómo debería responder a ellos. Dios ruega a su iglesia a través de Pablo, pidiéndoles que amonestan a los ociosos, que sostengan o alientan a los de poco ánimo, y que sostengan a los débiles. Y así uno puede ministrar a otros según su necesidad. Y me encanta cómo él termina en versículo 14. Mira lo que él dice: amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes tiene la idea que está dispuesto a esperar una respuesta positiva. Por ahí vos amonestás a alguien y no responde en el momento como uno quisiera que responda. Por ahí se enoja, por ahí se pone mal, por ahí te ataca. ¿Por qué vos? ¿Quién sos vos para hablarme a mí? Mira tu vida. Y hay que orar
Y hay que esperar en el Señor y seguir acompañándolo. Por ahí uno quiere alentar a alguien de poco ánimo y sigue desanimado, sigue preocupado, sigue pensando y hablando de una manera que muestra que está de muy poco ánimo. Por ahí uno quiere sostener a alguien y es tan débil que sigue en su estado de debilidad. ¿Qué hay que hacer? Esperar. Esperar al Señor, esperar el momento. La persona paciente nunca dice basta. No se enoja. No, ya le ayudé, ya intenté ayudarlo, ya intenté ministrarle, entonces basta. No voy a ayudarle más. No voy a amonestarlo, no voy a alentarlo, no voy a animarlo. ¿Por qué? Porque es paciente, esperando en el Señor. Y así es Dios con nosotros. Es paciente esperando en que respondamos a su obra. Debemos nosotros también ser pacientes. ¿Sabe qué? Por un lado, yo necesito su ayuda. Hay cosas que ustedes saben de otros hermanos que yo jamás voy a saber. ¿Por qué? Porque no me van a contar. Yo le voy a ver, ¿cómo está? Oh, bien, yo estoy muy bien. Cuando no están bien, están mal. Por ahí están haciendo algo que no deberían hacer. Por ahí están desanimados. Quizás me comparten que están desanimados. O quizás son tan débiles que no desaparecen y no asisten a la iglesia o no están leyendo la palabra, no están haciendo algo porque son débiles. Y por ahí van a decir, no, yo estoy bien. Pero a usted le van a decir lo que le está pasando. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Que actúes, como dice aquí en la palabra de Dios, amonestando, animando o sosteniendo ese hermano en su necesidad. Meditemos en esa palabra, entendamos las diferencias y ministremos a los hermanos para la bendición, la edificación de la iglesia de Cristo. No amonestemos a todos, no alentemos a todos, no sostengamos a todos, sino a cada uno según su necesidad. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Bendícela, Señor. Permite que podamos ser sabios, que podamos ser una bendición entre los hermanos, que podamos ver tu iglesia crecer y fortalecerse, Señor, en ti. Gracias te doy por los hermanos. Ayúdanos a analizar este versículo, estas enseñanzas y actuar conforme de ella, agradándote, Señor, a ti y ministrando a los hermanos que nos necesitan. Te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a pasar.